Continuamos con más información. Hubo ayer sesión en el Consejo Deliberante, hubo varias propuestas presentadas y analizadas, y para saber qué ocurrió vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, Tito, toda la gente de la radio y los oyentes, por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio. Pablo, bueno, sesión en el Consejo Deliberante con todas las particularidades que el caso demanda, pero con varias iniciativas presentadas. Sí, exacto, fue la primera sesión ordinaria en el marco de toda esta pandemia que nos llevó a comenzar, más allá del trabajo que veníamos realizando bajo otra modalidad, comenzar a funcionar lo más, iba a decir normalmente, pero bueno, si ves la foto de lo que fue la sesión ayer te vas a dar cuenta que tuvo muchas particularidades, con separación de bancas para respetar el distanciamiento recomendado y uso de barbijos, etcétera. Sí, se llevó adelante la primera sesión ordinaria. Bueno, nosotros en realidad teníamos algunas propuestas que ya venían, digamos, desde la última sesión que habíamos tenido y que habían quedado allí en carpeta. Por tal caso, no sé si te acordarás, parece tan lejos, ¿no?, después de todo esto, pero bueno, en algún momento nosotros habíamos planteado un proyecto de comunicación, preocupados, que la preocupación obviamente tiene que seguir por algún cambio que había mostrado la provincia de La Pampa en cuanto al manejo de los excesos hídricos, y un cambio en su plan hídrico que implicaba darle mayor velocidad a cualquier exceso hídrico hacia la zona del Meridiano Quinto, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos de estos problemas con la provincia de La Pampa. Lo que queríamos era enviar una nota a provincia y adherir también a lo que muchos consejos deliberantes están aprobando por estos días, llamando la atención sobre esta situación y pidiendo que no se haga ningún cambio que no sea consensuado entre el comité interprovincial que existe, ¿no es cierto? Bueno, fue rechazado ese proyecto. El argumento fue que el intendente ya se estaba haciendo cargo de todo. Tuvimos otra presentación que tenía que ver, estamos teniendo muchos encuentros virtuales, en su gran mayoría con comerciantes. Creo que lo hablábamos con vos la semana pasada, y yo diría que desesperación, sí. No me estoy equivocando con ese término, por comerciantes que ya han pasado el límite de lo posible y que necesitan empezar a generar algún recurso, o quebrar, digamos, claro. ¿No? Están en ese límite, no. Y en este periodo de flexibilización, jurídicamente es todo un lío, pero, a ver, a partir del aislamiento social obligatorio, el primario, hubo un puñadito nomás de actividades que estaban exceptuadas. Con posterioridad se fue flexibilizando, pero a partir de la última flexibilización se comenzó a hablar de que las actividades no esenciales no podían ser habilitadas desde nación para todas las provincias, y ni siquiera desde provincia para todos los municipios. Vamos hacia un escenario de flexibilizaciones regionales, hasta distritales, porque no va a ser lo mismo seguramente la curva en La Matanza que en Peguajó, o que en Peguajó y Bahía Blanca, o que, digamos, con lo cual habrá actividades que factibles de flexibilizar en Peguajó y no en Bahía Blanca, o en algún momento, de acuerdo a la curva epidemiológica, será al revés. Pero, digamos, todo muy dinámico y, digamos, abrir el paquete de las flexibilizaciones. Esto hizo que la provincia sacara un decreto, el 262, en el que, bueno, está regulado allí, cada municipio tiene que elevar cuáles de las actividades flexibilizadas pretende poner en marcha en su distrito, y un protocolo elaborado desde el municipio, el cual, luego de ser aprobado por Provincia de Buenos Aires, digamos, se habilitaría esa actividad. Nosotros proponíamos la conformación de un comité económico-social, justamente, que atendiera a estos comerciantes, estos pedidos, y fuera elaborando distintos protocolos con participación muy amplia. Bueno, fue rechazado porque el argumento fue que el intendente se estaba haciendo cargo de todo. Otra vez.
Bueno, y después teníamos algunas iniciativas que tenían que ver con un repudio a la intervención que en su momento se intentó a la justicia de la provincia de Jujuy, que fue rechazado también. Y solo conseguimos que se aprobara un pedido de informes que habíamos presentado sobre la línea que corre allí paralela a Pastor Ibáñez en el barrio Centenario, que las columnas están en el piso y nosotros habíamos aprobado una reasignación de partidas sobre esa obra. Por allí, digamos, circuló los proyectos, por al menos que habíamos presentado, había muchos trabajos también de comisiones que nos habíamos estado reuniendo previamente y que, bueno, llevamos los dictámenes en su gran mayoría por unanimidad a la sesión de ayer, ¿no? En el caso en el punto donde ustedes proponían la participación, habíamos hablado con otro de los concejales, con Juan Mayor, este comité económico tenía participación bastante variada, digo, sociedad rural, Cámara de Comercio, concejales, agrupaciones profesionales, digo, era como un abanico más amplio. Hoy es el intendente quien decide. A ver, cuando nos han contestado, pues no es la primera vez que lo proponemos, de los comités de crisis ampliado, una cosa es el comité de crisis de salud, donde nosotros no tenemos nada que hacer, absolutamente nada que hacer en ese comité. Claro. Ahora, cuando se trata de ordenar actividades, por ejemplo, en este caso, que tienen que ver con el desarrollo productivo, con ver de qué manera poder ayudar a los comerciantes sin que esto implique un riesgo para la salud de los pehuajenses y demás, hay otras patas que pueden participar también, ¿no? Claro. O que deben, deben participar. Que hacen siempre con también la pata de salud, diciendo, bueno, no, esto no se puede, muchachos, este protocolo que ustedes están armando desde el punto de vista de salud no da, pero también a la inversa, que desde el otro lado se puede decir, no, esto que ustedes pretenden tampoco se puede hacer, digamos, ¿no? Y en ese marco, como están pasando en otros distritos, poder lograr ese equilibrio tan difícil hoy en día que tiene que ver con cuidar la salud y digamos, tratar de evitar, porque acá hay algo que nos preocupa también como concejales, y lo hablábamos ayer en el bloque antes de ir a la sesión. Hay muchísimos comerciantes profesionales en el país, pero hablemos de Pehuajó, que es nuestro ámbito, ¿no? Preocupados porque no pueden desarrollar su actividad y ya han pasado el límite de lo posible. Paralelamente esto no se sabe, lo decíamos la semana pasada, todo comenzó siendo quedémonos en casa hasta que esto pase, y hoy hay gente que habla de que hasta que no llegue el verano habrá medidas que no se podrán normalizar, con lo cual mucha gente para seguir trabajando. Entonces, ese fino equilibrio entre la salud y la economía, entre que el municipio, digamos, que no están tan en carriles separados, porque el propio intendente públicamente ha declarado cerca del 80% de caída en la recaudación. Claro. Hablábamos ayer con otro intendente que nos decía que la coparticipación ha caído un 50%, y esto tiene que ver con que hay muchas actividades que están paralizadas. Esto puede provocar de prolongarse demasiado tiempo, que se desfinancie un Estado para dar respuesta a la pandemia también, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no estamos hablando de dos cosas que son completamente estancas y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hay que compatibilizarlas en la medida de lo posible, siempre teniendo como prioridad la vida, pero viendo hasta dónde se puede avanzar de acuerdo incluso al momento. Habrá medidas en las que se avance y luego, con la llegada del frío, del invierno y demás, haya que volver hacia atrás. Y no está mal que eso pase. Pero digamos, la idea era buscar consensos, pero evidentemente, digamos, entre otros efectos no deseados de esta maldita pandemia que estamos sufriendo en el mundo, hay muchos ejecutivos que han interpretado la vía libre como para, que es lo que nosotros estamos tratando de evitar en el plano nacional, digo como grupo político, en el plano provincial y en el plano local, ¿no? Pero como que han entendido que tenían vía libre para que los tres poderes se unificaran en el Ejecutivo, y esto no es así, y no lo vamos a permitir, por supuesto, ¿no?
Y ojalá se logre en todos los niveles, porque digo, y lo venimos hablando ya con distintos actores de distintos sectores. La República es otra cosa, ¿no? Tenemos tres poderes y por eso se luchó y es lo que hay que respetar. Y la República no se suspende por coronavirus. No, Al no contrario, debería haber razones para que se suspenda el funcionamiento institucional de la República. todo lo contrario. Eso es cuando más se necesita Claro. del funcionamiento institucional. Y en eso estamos, en eso estamos porque, digamos, es algo que no podemos permitir porque forma parte de la esencia de por qué estamos en política y por qué estamos parados en política donde estamos parados, ¿no? Pablo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Que tengan buen día. Hasta luego. Chau, chau. Pablo Lanic, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante. La mayoría de los proyectos que presentó la oposición fueron rechazados, entre ellos la creación de un comité económico que pretendía que representantes de la rural, de la Cámara de Comercio, de las agrupaciones, asociaciones de profesionales, del Ejecutivo, del Legislativo, pudieran representar a todos los sectores comerciales, sentarse en una mesa y evaluar quiénes sí y quiénes no conviene reactivar, sin descuidar la salud, pero también atendiendo la economía de comerciantes que están pasando por una situación extremadamente compleja. La respuesta